Les informamos que esta reunión va a ser grabada y va a quedar disponible en nuestro portal de YouTube. Vamos a ver. La duración del taller tiene como máximo 1 hora y media. Este se realiza a través de esta plataforma de seminario web de Zoom. Primero vamos a hacer una exposición acerca de algunos temas y terminada la presentación vamos a pasar a la sección de las preguntas, ubicadas en la sección de preguntas y respuestas, y vamos a ir respondiendo cada una de ellas, ¿ya? Para que ustedes las vayan dejando en esa sección. Y el taller queda disponible en el centro de ayuda en el artículo para la firma de convenio sobre postdoctorado. ¿Qué vamos a abordar? Vamos a abordar la firma del convenio, los documentos que deben presentar para la firma del convenio y el proceso de firma electrónica. El convenio es un hito muy importante porque es en el cual ustedes empiezan a ser becarios de la ANIT, ¿ya? Cuando se fijan los derechos y las obligaciones recíprocas entre ustedes y la ANIT, ¿ya? Esto es muy importante, que se firma y tiene que ser aprobado a través de una resolución y desde ahí empieza a surtir todos sus efectos. También vamos a conversar un poco acerca de las condiciones de la beca, su duración, los beneficios, las obligaciones y en lo que consiste la retribución, y los servicios electrónicos disponibles a los cuales ustedes pueden acceder de forma libre y pueden autoatenderse. Bueno, partiendo por la firma del convenio, esta se realiza de forma electrónica, ¿ya? Pero hay solo un documento que, debido a la normativa que regula la emisión de pagarés, no puede ser remitido por vía electrónica, que es el pagaré, y este se tiene que presentar en forma física, ¿ya? Para presentar el pagaré en forma física existen dos opciones: enviarla a una casilla que se encuentra disponible o traerlo físicamente a la ANIT, ¿ya? Y en cualquier caso, al momento de la firma de convenio electrónica, tienen que acompañar el documento que da cuenta de que fue enviado este pagaré o que fue recibido aquí en la ANIT, en la oficina de partes. No sé si ya varios de ustedes están familiarizados. Existe un portal que se llama AyudaNIT. AyudaNIT tiene distintos centros de ayuda relacionados con los distintos instrumentos que se entregan. Y el que ustedes deben revisar es el de becarios y becarias. Y este centro de ayuda, en el fondo, contiene artículos respecto de preguntas frecuentes. En la sección superior derecha del centro de ayuda hay un formulario de contacto para becarios, ¿ya? Y este formulario tiene distintas opciones. No se preocupen, si es que no encuentran la opción adecuada, siempre podrán ingresar cualquier tipo de solicitud o de consulta a través de la opción consulta, ¿ya? Pero nosotros les damos como guía, por un tema como de mayor agilidad de los procesos, les damos la opción que deben seleccionar. Pero no pasa nada si no la seleccionan. Entonces, este formulario de contacto para becarios deben seleccionar la opción 23, firma de convenio, y presentar todos los documentos de firma de convenio que se indican en el checklist, que ustedes ya les llegó una comunicación con el enlace de este checklist o de esta lista de comprobación, en donde están cada uno de los documentos que se deben presentar, ¿ya? Todo esto tiene que ser presentado en un solo PDF, nuevamente, para mayor agilidad de la gestión. Una vez recibido el ticket aquí en ANIT, hablamos de ticket porque la plataforma a la cual ustedes ingresan a través del formulario de contacto para becarios genera en el fondo tickets por cada persona, se revisa y se confecciona el convenio, luego se firma por parte del seleccionado, nosotros se los enviamos para que ustedes lo firmen todo de forma digital y se comienza la gestión de la aprobación a través de resolución administrativa. Los formatos ANIT para la firma de convenio, bueno, tenemos la lista de checklist de documentos en donde se detalla todos los documentos que tienen que presentar para que podamos avanzar con la firma de convenio. El formulario de datos de contacto, este formulario lo que busca es identificar datos de contacto de ustedes y de un representante. El mandato especial en formato ANIT, este documento también es muy importante y vamos a ahondar un poco respecto de sus formalidades, porque dado que se van al extranjero, siempre tiene que quedar una persona en Chile a la cual nosotros podemos acudir en el fondo tanto de forma legal como también en el fondo cuando necesitamos alguna información sobre ustedes que no podemos obtener de ustedes mismos, ¿ya?
Luego tenemos la declaración jurada en formato NIT, que está establecida en las bases concursales y en la normativa. Es una declaración jurada que básicamente habla de que se comprometan a cumplir con las obligaciones de la beca. Y el pagaré en formato ANIT, que como ya adelantamos antes, es el único documento que tiene que ser enviado de forma física. Bueno, respecto a cada uno de los documentos, es importante que al momento de la firma de convenio, la cédula de identidad debe encontrarse vigente. En caso de no encontrarse vigente, no podemos proceder con la firma de convenio, ¿ya? Y este formulario de datos de contacto, donde deben incluir en el fondo los datos para nosotros poder contactarlos en casos de emergencia o cuando sea necesario. Respecto del pagaré, existe un formato dispuesto por ANIT. No pueden hacer modificaciones al pagaré. Ya el pagaré cumple, en el fondo, el pagaré que nosotros ponemos a disposición es aquel que cumple con la normativa y por tanto no se deben hacer modificaciones. Y es muy importante que tienen que registrar un domicilio en Chile. Por tanto, si alguno de ustedes ya viajó al extranjero, tendrán que incorporar su último domicilio en Chile, pero no pueden no incorporar el domicilio en Chile. El documento no debe tener más de una hoja y se debe hacer llegar el documento original, es decir, el firmado y legalizado ya sea ante el cónsul o ante notario. Esto se puede enviar a través de oficina de partes de la NIT, que pueden traerlo físicamente, pueden enviarlo por correo a la oficina de partes o a la casilla de correos de ANIT, que se indica ahí, la casilla 297B, sucursal Plaza de Armas. Con respecto al llenado del pagaré, esto muchas veces genera dudas, así que vamos a especificar cada uno de los campos. La primera sección no deben completar nada porque el monto tiene que ver con el monto que se les entregue con ocasión de la beca. Aquí un poco para dar contexto, el pagaré es un medio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y este sería utilizado en el caso de que ustedes no cumplieran con sus obligaciones. Y por tanto, el monto que se va a llenar en la primera sección es el monto que corresponda a lo que se les entregó. Por eso no puede ser llenado ahora, porque el monto no es fijo, va a depender de muchas variables. Por ejemplo, si tienen dependientes, cuánto se extiende su postdoctorado, etc. Otra cosa importante es que la autorización notarial, la legalización, debe venir al reverso de la página, pero el documento no puede tener más de una hoja, ¿ya? Y en la parte de abajo, donde están los datos de quien otorga el pagaré, sí debe ser completada. Hay que cuidar que la información sea correcta y que no quede enmendado o sin completar los datos, ¿ya? Aquí es muy importante que estos datos pueden ser llenados por el mismo becario o persona que se va a convertir en becaria o por el representante en Chile. Lo importante es que si lo firma el representante en Chile, en el anverso también tendrá que indicar que esto conforme al mandato especial de la NIT o un mandato general que le faculta a suscribir pagarés. Y en ese caso, los datos de quien suscribe el pagaré es el representante en nombre del becario o becaria. La sección, bueno, no se completa la de arriba, solo la sección de abajo. ¿Es posible que el pagaré traiga el monto en blanco? Sí. Este es un documento legal, conforme a la ley 18.092, y los decretos que rigen los concursos de becas solicitan este pagaré, el cual se utilizará en caso de que no se cumpla con las obligaciones y se rellenará el monto dependiendo de cuántos fondos se les hayan entregado. Luego tenemos el mandato especial en formato ANIT. Este es un mandato que debe ser autorizado ante notario público en Chile o, si se encuentra en el extranjero, ante cónsul chileno en el extranjero, ¿ya? Cuando el documento es otorgado ante cónsul chileno en el extranjero, debe legalizarse en Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el fondo van al Ministerio de Relaciones Exteriores la persona que se encuentre acá, su representante, y se los timbran, y luego ir a la notaría para aceptar el mandato por parte de la persona que fue nombrada como representante, y por otro lado, protocolizarla y reducirla a escritura pública, ¿ya? Bueno, es muy importante que ustedes designen a una persona en Chile que los va a representar mientras están en el extranjero. No hay incompatibilidad en que sea ningún tipo de persona. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, no hay en el fondo una disposición que obligue a que sea ciertas personas. Pero debe ser alguien que resida en Chile, ¿ya? Si ustedes necesitan legalizar algo y están en el extranjero, esta persona que los represente puede hacerlo en su nombre.
¿ya? Por ejemplo, les adelantamos que para la renovación anual de la beca se solicita una declaración jurada solo para aquellos que reciben beneficios por concepto de dependientes, cónyuge, conviviente civil o hijo, y tienen que presentar una declaración jurada anual que acredite que residen junto a estos dependientes, y el representante podría firmar acá en Chile esa declaración jurada, ¿ya? Bueno, aquí ahondando un poco sobre la legalización en el extranjero, el primer paso es autorizar el mandato por el cónsul chileno que corresponda y firmarlo por el becario. Luego se envía a Chile a su representante y esta persona debe ir al MINREL, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y legalizar el documento, ¿ya? En la, o sea, perdón, el representante debe ir a una notaría en Chile y aceptar el mandato y protocolizarlo. Es decir, aceptar el mandato es firmar aceptando la facultad que ha otorgado el becario desde el extranjero. Ya, esto tiene que estar consignado en el mandato, en donde hay una firma expresa por parte de quien es nombrado como representante que da cuenta de que aceptó el mandato, y la protocolización de este mandato reduciéndolo a escritura pública. ¿Ya? A veces esto tiene que ver un poco con las disposiciones de cada notaría, pero hay veces en donde en el mismo mandato, en la sección final o atrás, se hace la firma de la aceptación del mandato, o en otros casos también se admite una declaración anexa que acepta el mandato, ¿ya? Que dice en el fondo en qué repertorio se individualiza correctamente el mandato y con eso se acepta. Esto es todo para los casos de personas que se encuentran en el extranjero. Quienes se encuentran en Chile pueden ir directamente, quienes van a convertirse en becarios y van a firmar el convenio, a la notaría para que en el fondo se haga el mandato y debe ser aceptado por su mandatario. Luego tenemos la declaración jurada en formato ANIT, que corresponde a una declaración del cumplimiento de las obligaciones. Esta declaración se debe autorizar ante notario, público chileno o cónsul en el extranjero, y obviamente, como al igual que el mandato, si es que es otorgado ante el cónsul en el extranjero, debe legalizarse en Chile una vez que sea recibido acá. Otro documento que es crucial, que en la firma de convenio, es el documento que acredita la realización del postdoctorado, ¿ya? Este puede ser distintos tipos de documentos, va a depender de cuál es la figura que utilice su universidad. Puede ser un certificado que diga que van a iniciar un postdoctorado desde tal fecha hasta tal fecha, o puede ser el contrato. Lo importante es que la fecha de emisión del documento siempre tiene que haber sido a partir de julio del año 2025, ¿ya? Si presentan un documento cuya fecha de emisión es anterior a esa fecha, a julio del 2025, no se va a aceptar y se les va a solicitar que lo corrijan para proceder con la firma del convenio. Esta carta de aceptación los debe individualizar ustedes, ya sea con el nombre, con el apellido, con el número de pasaporte, y debe indicar el nombre de la institución donde van a cursar o realizar su postdoctorado y en qué consiste su postdoctorado, o el nombre de la investigación postdoctoral, ¿ya? Eh, También es muy importante que la fecha de inicio siempre deberá ser una fecha exacta en formato día, mes y año. Esto es muy importante porque los pagos de la beca son proporcionales, no son por el mes entero, sino que van a depender de cuándo iniciaron. Entonces, se necesita la fecha en formato día, mes y año, y en caso contrario, no podría ser tramitado. Con respecto a la fecha de término, y entendiendo que a veces eso se va a desarrollar en un tiempo más allá, esta fecha en el fondo puede ser en formato mes y año, ¿ya? Ahí no es necesario que sea en día, mes y año, pero siempre se va a considerar en el fondo la fecha. Por ejemplo, si dicen que termina el 30 de agosto del 2027, o sea, perdón, si dicen que van a terminar en agosto del 2027, nosotros vamos a considerar el 1 de agosto del 2027, ¿ya? Igual es muy importante que lo que está en el convenio no está escrito en piedra, porque de acuerdo a las bases concursales, ustedes tienen un máximo de duración de la beca, que son 2 años a contar del inicio del postdoctorado, y si, por ejemplo, firmaron el convenio por un año y a lo largo del avance del postdoctorado se identifica que necesitan más tiempo, pueden solicitar la extensión de este postdoctorado hasta el máximo que autoriza la normativa, que son 2 años a contar del inicio del postdoctorado. Bueno, con respecto a la oficialidad de este documento, es muy importante, y aquí vamos a tener que ser muy majaderos, porque lamentablemente el mundo digital trae aparejado
algunas complejidades derivadas de la validez de los documentos, que el documento tiene que estar con una firma manuscrita más un timbre, y eso en el fondo manuscrita, timbre, y eso se fotocopia o se le saca una foto y se envía, o bien algún tipo de firma digital o electrónica, que puede ser una validación con QR, enlace de verificación, validación de Adobe, etcétera, ¿ya? Pero algo que nos ha pasado mucho y no es posible admitir son correos electrónicos que digan que están aceptados y las firmas que están pegadas. Pegadas nos referimos a cuando se nota a todas luces que están insertas. Y esto tiene que ver con la posibilidad de falsificación de los documentos en general, y por eso tenemos que velar porque los documentos sean efectivamente oficiales. Respecto a los certificados para dependientes, como les comentábamos, ustedes pueden acceder a un beneficio por concepto de hijos, de matrimonio o de unión civil. El de hijos corresponde al 5% de la manutención del becario y el de matrimonio o unión civil corresponde al 10% de la manutención del becario. Esto puede ser percibido a partir del momento del inicio de la beca o si es que, por ejemplo, un hijo nace después del inicio de la beca, tienen que informar y enviar un documento que acredite el nacimiento y que se encuentra con ustedes en el extranjero para recibir estos beneficios, ¿ya? Es muy importante que para recibir estos beneficios los dependientes tienen que estar en el extranjero, ¿ya? Y una vez que inicien sus becas, ustedes deberán enviar cualquier medio que acredite que el dependiente viajó con ustedes. Por ejemplo, un pasaje o el timbre de ingreso en el otro país en el pasaporte. Bueno, luego es importante que la beca debe ser aceptada a través del sistema de postulación en línea, que es el mismo sistema en el cual ustedes postularon. Si ustedes se van a la sección de la izquierda, hay una sección que dice aceptación de becas y ahí tienen que decir que aceptan, ¿ya? También es importante ingresar sus datos bancarios en SPL, en este mismo lugar. Ya, ahí es bastante habitual que al inicio de la beca todavía no tienen cuenta en el extranjero porque todavía no han logrado, en el fondo, no se han instalado y no han hecho todos esos trámites que eso, por lo demás, pueden ser un poco engorrosos dependiendo del país de destino. Entonces es importante que ustedes, para recibir los primeros beneficios de la beca, pueden llenar su cuenta chilena. Ahí ustedes van a recibir el monto asociado, en el fondo, el equivalente en dólares en su cuenta chilena, salvo que tengan habilitado para cuenta en dólares, y después cambiar los datos una vez que en el fondo ya tengan su cuenta extranjera, ¿ya? Ahí lo único importante es el momento del mes en que lo hacen, que en algún momento este sistema se cierra, dado que nos encontramos haciendo los pagos y ahí no pueden haber modificaciones de cuentas porque obviamente podría afectar el pago de las personas. Entonces, hay que tener ojo con la fecha en la que se hace el cambio, pero ahí les sugerimos que cuando lo hagan puedan hacer una consulta a través de la consulta del formulario de contacto becario y les informan con respecto a la fecha. En ningún caso esto podría afectar que no se les pague la manutención, sino que si el cambio de cuenta se hace en el fondo en el momento en donde ya se transfirió el monto, probablemente no van a recibirlo en su cuenta antigua y a partir del siguiente mes van a recibir en la nueva cuenta que registraron ahí, ¿ya? Otra cosa que es importante a lo largo de la beca es que transcurrido un año desde el inicio del programa o del postdoctorado, ustedes deben declarar si es que en el caso de que reciban beneficios por dependientes, hijos, cónyuge o conviviente civil, deben declarar que residen junto a ellos, ¿ya? A través de una declaración jurada simple que puede ser otorgada ante el cónsul en el extranjero o en Chile por su representante legal. Otra cosa que es importante al momento de la firma de convenio es que conforme a la ley 21.389 sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, nosotros vamos a revisar este registro para que la persona que está firmando el convenio en el fondo no tenga deudas en el registro, ¿ya? En caso de que se llegase a detectar una deuda en el registro, no va a poder firmar el convenio hasta que subsane parte de la deuda. Esa parte de la deuda es hasta un 50% del monto que van a recibir por concepto de manutención, que va a depender del país de destino. También se va a revisar mensualmente para validar la entrega de la manutención. Esto es porque la ley nos obliga a que al ser una entidad pública no podemos en el fondo pagar a las personas que registren deuda en este Registro Nacional de Deudores y en el caso de que se identifique
que en el fondo descontemos a lo menos el 50% de la deuda, ya sea en los pagos mensuales o para, en el fondo, habilitarlo para la firma. Respecto a la firma electrónica, una vez revisados los documentos y con el OK del Ejecutivo, ustedes envían todos los documentos a través del formulario de contacto, ahí les dicen si estamos bien, se va a proceder a confeccionar el convenio por parte de los ejecutivos de la NIT y se carga en una plataforma a la cual se les va a enviar un enlace y donde van a poder revisarlo, si es que tienen algún comentario lo pueden hacer libremente y después firmar, ¿ya? Esto se firma con una firma electrónica simple a través de la plataforma que nosotros les enviamos y luego se firma por parte del representante de la NIT y se procede con la gestión de la autorización, ¿ya? O sea, la persona que está acá en la NIT también firma este convenio para que ustedes después tengan acceso a este convenio donde se consignan algunos de los beneficios y las obligaciones que tienen que ver con la beca. El convenio pasa a ser válido solo una vez emitida la resolución que aprueba el convenio, ¿ya? Y es muy importante que aquellos que hayan tenido becas previas de la NIT van a tener que hacer un trámite de autorización previo para la firma de convenio, ¿ya? Ese trámite previo se llama suspensión de retorno y retribución y tiene que ver cuando ustedes tienen una beca previa que hay que suspender el retorno o la retribución, ¿ya? En el caso de que tengan una beca previa que ya está lista en el fondo para y que ya cumplieron con todas las obligaciones, incluyendo la de obtener el grado y la de retribuir por el periodo que está establecido en las fases concursales, se debe proceder con el cierre de la beca. Y solo una vez que tengan el cierre o la autorización que autoriza la suspensión del retorno y la retribución, van a poder firmar electrónicamente. Los beneficios de la beca, ¿cuáles son? Bueno, tienen acceso a un pasaje de ida y de retorno desde Chile a la ciudad de estudio y de retorno desde el extranjero a Chile, ¿ya? Aplica para los becarios y sus dependientes de corresponder. En el caso de los hijos, solo los menores de 18 años. La asignación única de instalación y retorno, que corresponde a un monto de $500 para quienes lleguen al país de estudio y una vez que retornen definitivamente a Chile. Importante señalar que quienes ya hayan iniciado su postdoctorado antes de la adjudicación de la beca no tendrán derecho al pasaje de ida ni a la asignación de instalación por encontrarse ya allá. Manutención para el becario según el país y ciudad de estudio. Esto se encuentra detallado en las fases concursales. Dice, en cada país tiene un monto distinto. El complemento para dependientes, que tiene que ver con un 5% para hijos menores de 18 años y 10% para cónyuge o conviviente civil. Y es muy importante considerar que los beneficios de dependientes y el pre y postnatal solo van a ser procedentes si la beca tiene una duración mayor a 12 meses. Si la beca dura menos de 12 meses, no tendrán acceso a estos beneficios, ¿ya? Por otro lado, hay ciertos beneficios anuales que tienen que ver con los libros y materiales por $300 y una asignación para seguro de salud por $800 y una extensión por pre y postnatal para becarias por un máximo de 6 meses durante la vigencia de la beca. Bueno, como les mencionaba, si en el fondo viajaron antes de la adjudicación del concurso, es decir, del 12 de septiembre del 2025, no se considera la cobertura del pasaje de ida ni la asignación de instalación. Todos los montos entregados directamente al becario son de libre disposición, no deben ser rendidos. Los montos por país y ciudad se encuentran listados en el anexo 2 de las bases concursales y no se cubren costos de visado. Con respecto a las condiciones de la beca, la duración mínima es de 6 meses y máxima de 2 años a contar del inicio del postdoctorado. Los plazos para iniciar el programa son hasta bueno, para quienes ya hayan iniciado antes de la adjudicación, deben seguir y van a recibir los beneficios a partir de la adjudicación, y quienes inicien su postdoctorado deberán hacerlo como máximo hasta el 30 de septiembre del 2026. Ahora, si por algún motivo que sea calificado, ustedes tienen que iniciar después del 30 de septiembre del 2026, van a tener que presentar una solicitud informando cuál es el motivo que no les permitió iniciar en tiempo para que se evalúe si procede el aplazamiento de la fecha del inicio del postdoctorado, ¿ya? Pero en general esto, en la medida que ustedes presenten antecedentes que lo respalden, es acogido. No existe un plazo máximo para firmar el convenio, ¿ya? Pero sí para el inicio de los estudios, como les decía, que era el 30 de septiembre del 2026. Con respecto a las obligaciones de la beca, bueno, tienen que entregar toda la documentación que ANIT les solicite en los formatos y plazos que se establezcan, mantener la calidad de alumno regular o análogo, en su caso, al estar realizando un postdoctorado, encontrarse, seguir con el postdoctorado y un rendimiento académico
acorde al programa que quedó pegado de otra presentación probablemente, pero en el fondo deben mantenerse en el programa de realizando su investigación postdoctoral. Renovar la beca anualmente si el beneficio tiene una duración mayor a 12 meses. Eso es importante, que en el fondo nosotros los vamos a contactar cuando esto proceda y les solicitamos cierta documentación que tiene que ver con un certificado actualizado que diga que sigan en el postdoctorado, y si reciben junto a sus dependientes una declaración jurada que viven con ellos y un informe en donde consignan de forma breve los avances realizados durante el último. Por otro lado, y es muy importante, deberán informar las ausencias del país por motivos académicos. Si es que realizan trabajos de campo, visitas de laboratorio o cualquier otra, tienen que informarlo si es que es entre 30 días y 3 meses. Eso solamente a través de la plataforma nos informan. Si es menor a 30 días no es necesario informarlo. Si se van de vacaciones esporádicas tampoco es necesario que lo informen. Pero si son en el fondo ausencias de carácter académica, desde 30 días a 3 meses, lo informan a través de la plataforma, y si es que esto es superior a 3 meses, tienen que solicitar una autorización. En todos los casos necesitamos de alguna validación por parte de alguna autoridad académica donde se encuentran cursando su postdoctorado que acredite que está autorizada esta ausencia del país de realización del postdoctorado. También es importante que en el caso de que ocurran situaciones de salud que aquejan a la persona beneficiaria o a quienes estén bajo su cuidado, entendiéndose bajo su cuidado a hijos, padres, cónyuges y convivientes civiles, eh, pueden en el fondo suspender el programa de postdoctorado y recibir beneficios por concepto de la beca por un máximo de 6 meses, o también pueden disminuir la carga académica, ¿ya? En ambos casos, además, se autoriza una extensión por un máximo de 6 meses de la beca, ¿ya? Esto ocurre en estas situaciones de salud. Para realizar las solicitudes siempre debe ser durante la vigencia de la beca. Cualquier cosa que ocurra después de la vigencia de la beca, y la vigencia nos referimos al periodo que se encuentra comprendido entre el inicio y el término de la beca consignado en su convenio o en alguna resolución posterior que modifique el convenio. Si algo ocurre fuera de la vigencia de la beca, no va a ser considerado, porque en el fondo la beca es la que habilita que ustedes reciban beneficios y que puedan solicitarlo. Entonces, una vez que esto termina, ya no procede. ¿Ya? El único beneficio que se puede solicitar una vez finalizada la beca es el pasaje de retorno y el bono de retorno. Y tenemos un periodo de gracia. Esta es la forma en que nosotros le hemos llamado para que ustedes puedan entenderlo de forma fácil, pero el periodo de gracia es lo mismo cuando uno pide un crédito y te dan un periodo sin pagar, es lo mismo. Va a haber un determinado periodo por el cual no será necesario que ustedes tengan que cumplir con la obligación de retornar a Chile, ¿ya? Estos son 2 años a contar del fin de la beca, ¿ya? Que está consignado en su convenio en una resolución posterior. Entonces, durante 2 años ustedes pueden permanecer fuera del país, qué sé yo. Pero una vez que terminan estos 2 años, ustedes deben retornar a Chile y cumplir con el periodo de retribución, que va a depender si residen en la región metropolitana o en otra, cuánto va a durar, ¿ya? Si es en la región metropolitana, es el doble de la duración de la beca, y si es en una región distinta a la metropolitana, es la misma duración de la vigencia de la beca. Aquí, bueno, lo especificamos, dependiendo si está en la región metropolitana o en una región distinta. Y en caso que durante el periodo de gracia o de retribución vayas a realizar un nuevo postdoctorado, que puede ser con fondos, en fondos distintos al financiamiento de la NIT, deben solicitar la suspensión de retorno de retribución, lo cual suspende su periodo en el fondo de gracia o la retribución para hacer este nuevo postdoctorado. ¿Qué dice la normativa? Para un nuevo postdoctorado que ustedes realizan con financiamiento distinto al DANIT, ustedes van a tener un plazo máximo para retornar de 4 años a contar del inicio del nuevo postdoctorado. Suena un poco engorroso, así que vamos a hacer un breve ejemplo. Por ejemplo, ustedes van a iniciar un postdoctorado financiado con fondos ANIT desde el 1 de octubre del 2025 hasta el 30 de septiembre del 2027, por 2 años, ¿ya? El 30 de septiembre del 2027 es su fin de beca y por tanto desde el 2027 tienen 2 años máximos para retornar. Pero ustedes en el fondo identifican que quieren realizar otro postdoctorado o incluso la continuación de un postdoctorado que ya iniciaron y que tenga, por ejemplo, renovaciones anuales. Por lo tanto, se puede entender que cada anualidad puede ser considerada como un inicio. Entonces, por ejemplo, si yo terminaba mi beca el 2027 y el 2028 identifico que voy a iniciar en
mayo del 2028 un postdoctorado, van a tener un plazo de 4 años a contar de mayo del 2028 para retornar a Chile. Y ahí se acaba y tienen que volver y cumplir con la obligación de retribución, ¿ya? De forma improrrogable, impostergable. Y es súper importante mencionar y que lo tengan claro que el decreto que rige los concursos de becas en el extranjero no contempla alguna especie de retribución alternativa a la de residir en Chile, o sea, su obligación de retribución se va a cumplir en la medida que residan en Chile. Tampoco se considera como retribución laboral al realizar docencia en instituciones de educación superior. Algunos de nuestros servicios electrónicos, el Centro de Ayuda para Becarios, que era donde nosotros le decíamos la mesa de ayuda, donde pueden encontrar artículos de interés, que ustedes recibieron una infografía donde estaban cada uno de estos enlaces, el formulario de contacto para becarios, en donde pueden hacer todas sus solicitudes o consultas, los certificados en línea, que es una plataforma digital donde pueden descargar ciertos certificados que les van a servir, y la plataforma digital destinada a la revisión y firma del convenio electrónico que les enviaremos en el fondo el enlace una vez que ya hayan enviado toda la documentación para la firma de convenio y este sea confeccionado y esté listo para la firma por su parte. Bueno, ahí está el centro de ayuda. Ustedes corresponden a la subdirección de capital humano y ahí en el fondo, en la sección, o sea, en la foto de abajo pueden ver la sección de becarias y becarios. Y bueno, ahí está marcado la de firma convenio, pero también pueden encontrar toda la información que hemos comentado en este taller en alguno de esos artículos. Y en la sección superior derecha está el formulario de contacto para becarios para hacer todas las consultas y solicitudes que estimen convenientes. Por otro lado, bueno, ahí está, así se ve el formulario y ustedes tienen que seleccionar la opción. En el caso de que no la encuentren, no hay ningún problema, pueden seleccionar la una, nosotros lo reclasificamos, ¿ya? Y para el envío de los documentos de la firma de convenio tienen que seleccionar la opción 23, firma de convenio. Se incluye en el formulario una descripción de cada solicitud, indicando qué deben presentar y se debe ingresar el asunto y el mensaje, ¿ya? Adjuntando un único PDF. Con respecto a los certificados en línea, esto se encuentra disponible en un enlace que también les fue enviado en la infografía. Es una plataforma digital donde pueden descargar certificados digitales y, por ejemplo, los que usan con mayor frecuencia son los certificados de seleccionado y de becario para el tema del visado, certificados de dependiente también que tienen muchas veces que ver con el visado y certificados para gestión de los pasajes desde la OIM, ¿ya? La OIM es la Organización Internacional de las Migraciones y es la agencia con la cual nosotros trabajamos para la gestión de todos los pasajes de ustedes, ¿ya? Para solicitar este certificado de la gestión de pasajes ante la Organización Internacional de las Migraciones, solamente puede ser una vez que hayan firmado el convenio. Deben ingresar al formulario de contacto para becario y seleccionar la opción 35, certificados para gestión de pasajes de aéreo, y ingresan los datos del viaje en un archivo que se detalla en el mismo formulario, que pide, por ejemplo, sus datos, la fecha estimada de viaje, y nos envían la solicitud a través del formulario de contacto. Con eso, nosotros vamos a revisar la información que esté debidamente registrada y les vamos a decir que ingresen en el sistema de certificados, descarguen su certificado de pasaje y con eso ustedes pueden ir a la OIM, que funciona como voucher, para gestionar los pasajes. Es muy importante señalar que en el caso de que ustedes ya hayan comprado los pasajes, y aquí tengo que hacer énfasis que solo en clase económica pueden también solicitar el reembolso de los pasajes. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos la gestión a través de la OIM porque no implica que ustedes desembolsen desde su propio bolsillo, sino que solamente van a la OIM y pueden gestionar su pasaje, ¿ya? Pero de todas formas, la opción de reembolsar el pasaje, si ya fue comprado, siempre está. Entonces, eso vamos a dar ahora inicio a la sección de las preguntas y respuestas. Y para eso nos va a ayudar Leonardo, que va a leer las preguntas, y entre Maritza y yo les vamos a responder estas consultas. Sí, perfecto. Hola. Hola, hola. Bien, tenemos varias preguntas. La primera es de Andrea Palma, que dice, necesito adelantar la fecha de inicio por solicitud de mi tutor. Esta cambiaría desde el 4 de mayo del 2026 al 22 de abril del 2026. ¿Esto cambiaría también la fecha de finalización?
Yo creo que es súper importante que no lo mencioné, que hasta el plazo máximo que ustedes tienen para iniciar, que es el 30 de septiembre del 2026, pueden iniciar cuando ustedes quieran. Ustedes enviaron una fecha tentativa en el sistema de postulación en línea, pero si hay modificaciones no hay ningún problema, solo tienen que llegar con la nueva carta que acredita que van a iniciar el postdoctorado. Y efectivamente, siempre la finalización, el máximo de 2 años, se va a contabilizar desde el inicio del postdoctorado. Perfecto. La siguiente pregunta es de Jonathan. Dice, estoy interesado en cambiar de proyecto. Esto es debido a que mi patrocinador se ha adjudicado un proyecto y él me puede ayudar económicamente, pero me dijo que tengo que trabajar en su proyecto. Sí. Esa es Aquí la primera pregunta. Ahí es súper importante que tienes que enviar un documento que dé cuenta de los motivos por los cuales vas a modificar el proyecto, porque el proyecto fue evaluado, se le asignó una puntuación y eso va a ser revisado por el comité de evaluación y eventualmente eso podría ser acogido o no acogido. ¿Ya? Entonces es muy importante que eso tienes que enviarlo como una solicitud, siempre entendiendo que puede no ser acogido porque a ti se te asignó un puntaje por ese proyecto de investigación particularmente. ¿Ya? Entonces esto pasa por el comité de evaluación para que sea revisado. Perfecto. Entonces, Jonathan también hace una segunda pregunta. Dice, además me gustaría saber qué pasa si en el futuro veo que tengo mejores opciones en el país donde haré el postdoctorado y no quiero regresar a Chile. ¿Tengo que devolver todo el dinero de Becas Chile? Y una opción es la restitución de los fondos, para eso se puede restituir en un solo monto. Nosotros emitimos un certificado de deuda que acredita cada uno de los pagos que se les realizaron durante la beca y pueden pagarlo en un solo pago o a través de un convenio de pago en cuotas cuyo número de cuotas va a depender del monto de deuda. Bien. La siguiente pregunta es de un anónimo, que es a propósito del mandato especial. Dice, pero si la persona que me representa, que es mi madre, pero ella tiene problemas de movilidad, no puede ir a Santiago, es de Concepción, y yo estoy en el Reino Unido, ¿quién puede llevar el mandato al MINREL o a la NIF? Mal. Ya, aquí esto, claro, efectivamente cuando los becarios son de una región distinta a la metropolitana, pueden acercarse a la delegación presidencial regional. Ahí pueden enviar el mandato especial para que se legalice en Santiago, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese es más o menos el paso que hay que seguir en ese caso, cuando están en regiones, los representantes. Luego, tenemos la pregunta de Stephanie que dice, ¿el documento puede ser la carta de aceptación que se adjuntó en la postulación? Me imagino que se refiere a la carta de aceptación a presentar en la firma del convenio. Eh, no, porque va a tener una fecha anterior a julio del 2025. Tiene que ser una carta actualizada con todos los datos que se piden, o sea, especificar bien la fecha de inicio en formato de día, mes y año y la duración de la estancia postdoctoral. Perfecto. Ana María pregunta, en el caso de la declaración jurada, ¿esta puede ser firmada por el mandatario si yo tengo un mandato general por notaría? Sí, puedes firmar la declaración jurada el representante, pero una vez que él realice el mandato especial ANIT, porque el mandato especial ANIT faculta al representante a firmar la declaración jurada y el pagarí. Y no hay que Per- olvidar que al momento de que el representante firme ese documento, tiene que hacer mención en la legalización que fue autorizado según mandato, tanto repertorio y eso. Bien, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es de Nicolás. Dice, gracias por la presentación. Mi pareja también es becaria por Becas Chile, pero su beca se acaba antes de que yo termine el postdoctorado. ¿Debiera presentar el certificado de matrimonio o de unión civil a la hora de enviar los documentos para la firma del convenio? Ahí yo creo que hay dos aspectos relevantes que mencionar. Uno es que efectivamente si su beca terminó antes que la tuya, tú puedes recibir los beneficios por concepto de dependiente. Así que puedes enviar los documentos. Nosotros vamos a chequear internamente cuándo finaliza su beca. E incluso si la beca, por ejemplo, finaliza
con un poquitito pasado tu inicio de beca, el inicio de los beneficios puede ser a partir del término de su beca. Ahí no hay problema. Lo que sí es importante es que dado que su beca termina antes que la tuya, es muy recomendable que solicite la suspensión de retorno de retribución, tu cónyuge, por los estudios del cónyuge eh, bueno, conviviente civil, porque con eso se le va a extender el plazo máximo para retornar al mismo tuyo. Perfecto. Bien, entonces seguimos con la pregunta también no es una persona que se identificó, dice, no entiendo, entonces trabajar como profesor en una universidad en Chile no se considera como retribución. ¿Qué pasa si soy profesor? La retribución consiste solo en la permanencia. Si es que hay cosas adicionales, está perfecto, pero para efectos de cumplir con la obligación de retribución tienen que permanecer en Chile. Es decir, si son, por ejemplo, profesores en una universidad chilena, pero están trabajando desde afuera y ya se venció su periodo de gracia, a pesar de que trabajen desde afuera y hagan clases en modalidad híbrido y viajen una vez al mes, eso no se va a contabilizar como retribución, porque la retribución, como señalan las bases concursales, tiene que ver con permanecer en sí. Así es. Bien, Kennedy Costa pregunta, de acuerdo con el checklist de la convocatoria 2025, este año no se solicita el certificado de permanencia definitiva de la PDI. Quisiera confirmar si efectivamente este documento ya no es necesario en la etapa de firma de convenio, considerando que ya tengo toda mi documentación lista para enviar al término de esta reunión. En caso de que no lo soliciten, ¿sería recomendable adjuntarlo igualmente por seguridad? No es necesario, pero si lo quieres presentar, preséntalo, si te da más tranquilidad. No hay ningún problema si presentas un documento adicional, pero no es necesario. Solo se solicitarán los documentos que están contenidos en el checklist. Bien. Respecto al plazo para la firma de convenio, ¿podrían aclararme si corresponde a 30 días hábiles o 30 días corridos contados desde la fecha en la que se remite la documentación? Es variable. Y normalmente hablamos con plazos que manejamos normalmente, son 30 días que se apruebe el convenio desde que se firma. Bien. Jonathan también pregunta, ¿qué pasa si me gano el proyecto de iniciación? ¿Hay alguna incompatibilidad con la beca de postdoctorado? El programa de iniciación no debería tener una incompatibilidad, que son beneficios distintos. Lo que sí es importante es que no pueden ser simultáneos. En el Claro, fondo, no puede estar recibiendo los beneficios asociados al proyecto de iniciación y el proyecto de la beca de forma simultánea, sino que puede ser consecutivo, uno primero y el otro después. claro. Ahí también la recomendación siempre es es evaluarlo y revisar las bases del De proyecto fondo, de sí. iniciación en este caso, claro, que es de fondo, sí. Tengo dudas con mi hija de 17 años. Daniela pregunta esto. ¿Ella se puede ir después y que se paguen los pasajes? Sí, es posible. Lo importante es que se va a empezar a pagar la manutención desde el momento que llegue al país extranjero y los pasajes también van a poder ser financiados a pesar de que viaje después que tú. Lo importante es que debes solicitar el certificado de la OIM indicando en el fondo las fechas estimadas de vuelo de tu hija, que pueden ser perfectamente después de las tuyas. Y, cabe mencionar acá que una vez que tu hija llegue al país de destino, tienes que activarla, enviando el pasaporte timbrado de ella. De esa manera se activaría el beneficio. ¿Cuánto es el tiempo de espera entre la firma del convenio y la solicitud de la compra de pasajes? Eso puede ser en el mismo momento. En definitiva, ahí lo que interesa es que eh, una vez firmado el convenio, se envíe un ticket a través de del producto o código 35 a través de la plataforma de atención de becarios en donde tú incluyas el formulario de pasaje con los datos correspondientes del rango de fechas del viaje de ida, en este caso. Pero eso en la práctica se puede hacer una vez firmado el convenio, inmediatamente después. Dice Patricia Seituno. Buenas tardes. Si me encuentro yo en el extranjero, tanto
pagaré como declaración jurada y mandato especial deben ser rellenados con la dirección chilena o solo el pagaré? Puedes tener solo el pagaré con la dirección chilena. La declaración jurada puede indicar la dirección en el extranjero. Viviana Donoso también pregunta, hola, el tutor de mi postdoctorado pregunta si es posible pagar una tarifa adicional por la dedicación de otro proyecto bajo su supervisión, utilizando una tarifa institucional. Tarifas. A ver si entiendo bien, no habría inconveniente en ese sentido. Igual habría No, que ver con más pero detalle, no pero por parte de la NIT, perdón. No por parte, claro, claro. Porque dice si es posible pagar una tarifa adicional por la dedicación de otro proyecto. Esa tarifa en ningún caso podría ser financiada por ANIT. claro. Veamos, la próxima pregunta es de Stephanie Figueroa. ¿Cuánto es el tiempo máximo entre la compra del pasaje y el inicio del postdoctorado? Es, bueno, se sugiere que sea no tan encima de la fecha de viaje, pero más o menos una semana. Pero puede ser antes también. No, Ah, no hay sí, una no. fecha establecida. En el fondo se sugiere que sea una semana para que no estemos tan encima, pero eh, si ustedes pueden, ya se encuentran, ya tienen claras las fechas de inicio, pueden gestionarlas desde ya. claro, y tienen visa y eso se puede gestionar. Patricia Aceituno pregunta, si mi carta de aceptación indica inicio el 1 de octubre del 2025, ¿la fecha real inicial es la de la firma del convenio? ¿No tendría problemas con ese documento? Patricia, es si tú ya firmaste el convenio o si lo vas a firmar, tienes que modificar esa fecha, porque en ese caso no te podríamos dar los pasajes, porque estamos considerando que el 1 de octubre es mañana. Claro, salvo que haya ido, depende también porque que hayas tú ya viajado al extranjero y que después solicites el reembolso de los pasajes en clase económica y inicies efectivamente el 1 del 10 del 2025. Lo importante es que lo que dice la carta sea lo que va a ocurrir en la realidad, o sea que tú ya te encuentres en el país de destino. Si, por ejemplo, tu carta dice el 1 del 10 del 2025, pero en verdad tú vas a viajar a mediados de octubre, claro, ahí tendrías que modificar la carta o en su efecto vamos a empezar a pagarte desde la fecha en que tú llegues al país de los estudios, el 15, y el inicio y el máximo de duración se va a contabilizar desde el inicio de la carta que presentaste, o sea, desde el 1 del 10 del 2025. Bien. Daniela pregunta, ¿qué pasa si por temas personales tenga que volver antes a Chile, pero mi postdoctorado dura 2 años? ¿Es posible cambiar el tiempo de duración y acortar el tiempo y los beneficios? No hay ningún problema, lo importante es que lo informes. De hecho, si después cuando solicitas el bono de retorno, cuando acredites la retribución, nosotros identificamos que viajaste antes y no nos informaste, de todas formas se va a poner un término anticipado de la beca y si es que recibiste beneficios se te va a solicitar la restitución de fondos. En ningún caso es una sanción, sino que tiene que ver con que tienen que recibir los fondos solo en la medida que se encuentren en el extranjero, pero no es ningún problema y es bastante habitual. Bien, perfecto. Entonces, hice acá una pregunta, al cambiar la fecha inicial de 2 años a uno, ¿será posible cambiarlo del 1 de diciembre del 2025 al 1 de diciembre del 2026? ¿O hay que colocar fechas antes, como el 30 de noviembre para empezar el 1 de diciembre? Es importante que las bases concursales establecen que el máximo para iniciar el postdoctorado es el 30 de septiembre del 2026. Si es que tú no puedes iniciar y tienes argumentos para ello, tienes que enviar documentos que den cuenta de ello para que nosotros lo revisemos y lo autoricemos. Pero en principio tienes que iniciar hasta antes del 30 de septiembre del 2026, ¿ya? La fecha que diga el documento es la fecha que nosotros esperamos que tú estés estudiando, o sea, realizando el postdoctorado afuera. No, no es como que uno tiene que informar una fecha para empezar otra. La fecha es la fecha en la cual tú te encuentras, vas a iniciar el postdoctorado. No, la pregunta es otra, Katy, disculpa. La Sí, obvio. pregunta que dice el usuario acá es que si debe poner como fecha de término
30 de noviembre o 1 de diciembre del 2026. En este caso, puedes poner el 1 de diciembre del 2026 porque el programa duraría menos de 24 meses. Pero da lo mismo, si dijera el 30 de noviembre, la beca duraría hasta el Ah, 30 de sí. noviembre. Sí, perfecto. Bien, Carolina Candia pregunta. Hola, si aún no realizo la unión civil, ¿existe un límite de fecha para informar esto a la NID? Y lo otro, ¿puede él viajar después? Sí, podría viajar él después y tampoco hay una fecha establecida para informar una unión civil, por ejemplo, pero sí lo que hay que tener en cuenta es que para que aplique el beneficio, la duración mínima de la beca de postdoctorado debe ser de 12 meses. Si no se alcanza ese tiempo, no podríamos financiar ni pasajes ni entregar las asignaciones mensuales por ese concepto. Cristóbal Zarzar pregunta, ¿podrían dar un rango de cuánto demora la tramitación del convenio una vez firmado por parte de Becas Chile? Envié los documentos para suspender mis obligaciones. Fui becario de Becas Chile de doctorado, pero debo esperar a que esto se apruebe y luego debo firmar el convenio y esperar a que se apruebe. Mi postdoctorado comienza a fines de noviembre del 2025. Son varias cosas ahí las que hay que considerar, pero a ver, la primera pregunta a propósito de cuánto tiempo demora la tramitación del convenio, son tiempos estimados y muy relativos, pero en promedio está en torno a un mes y medio. Em, Desde que se firma el convenio hasta que se aprueba. De ahí hay que considerar un par de semanas más para recibir los primeros beneficios de la beca. Ahora, en este caso también es un poco eh, más complejo en el sentido de que hay que esperar a que se emita la resolución de la suspensión que está en trámite para Cristóbal. Eh, Eso claramente ahora comienza a tramitarse con prioridad y aquí la verdad es que te recomiendo que envíes un ticket a través de de la plataforma para mantenerte informado de cómo va avanzando ese proceso y claramente también te vamos a informar cuando puedas firmar el nuevo convenio de beca. Seguimos entonces con las preguntas. Rodolfo pregunta, ¿podrían explicar cómo renovar un mandato especial que realicé antes de irme al extranjero? En el caso de que el mandato logre renovarlo, ¿él puede firmar todos los otros documentos del convenio? No es factible renovar un mandato ya emitido. Hay que hacer uno porque cada beca tiene un mandato especial asignado a esa beca. Entonces tendrías que firmar un nuevo documento. Exacto. Stephanie Figueroa pregunta, respecto a la retribución, hablaron de docencia en educación superior. Esto se refiere al extranjero, ¿cierto? No. Lo que tratamos Recordemos de decir, nuevamente, claro, lo que sí. tratamos de decir es que no se admite la docencia en el extranjero. La única forma de retribuir es permanecer en Chile. No hay formas de retribución alternativa. Patricia Aceituno pregunta si mis dependientes se encuentran conmigo en el extranjero. ¿Debo solicitar una declaración jurada en el consulado o debo enviar una foto de los pasaportes? Solamente deberías enviar la foto de los pasaportes de tus dependientes de cuando ingresaron al país de destino para activar el beneficio una vez que el convenio esté aprobado. Siguiente pregunta. Stephanie pregunta, las universidades del Reino Unido cuesta mucho que den cartas con QR. ¿No existe una carta tipo como la del doctorado o magíster, ya que casi no utilizan firmas a mano, sino que más bien firmas digitales? Si existe un formato de carta NID. Esa la tendrías que solicitar a través de la plataforma para que nosotros te la podamos enviar y puedas utilizarlo. Daniela pregunta, ¿en la carta de aceptación se puede poner la fecha en palabras? Por ejemplo, fecha de inicio 5 de enero del 2025 hasta el 5 de enero del 2028. Y sí se puede. Sí, se puede. Es posible, pero se recomienda siempre que que la fecha de inicio y de término esté con números. Sí, esa es como la recomendación. Bien, el certificado de aceptación que recibe
que recibí de la universidad fue emitido en papel, firmado a mano por el profesor responsable y con el timbre oficial de la universidad, y posteriormente me fue enviado escaneado en un formato PDF. ¿Es válido presentarlo en esta forma para la firma del convenio? Debería hacerlo, Sí, ¿no? Sí. sí, sí. Que no esté la firma pegada ni el timbre pegado. Eso es lo más importante. Me quedó claro que no tengo límites para la firma del convenio. Yo postulé además al postdoctorado en Chile. Si me adjudico ese postdoctorado y decido no aceptar la beca Chile, ¿cómo debo proceder? ¿Tengo que notificarlo aunque no haya firmado el convenio? Sí, tienes que notificarlo. Tienes que enviar un ticket a través de la plataforma informando oficialmente que a, no vas a firmar el convenio y no vas a tomar la beca. Quisiera confirmar que el pagaré se debe enviar únicamente por correo postal y no por correo electrónico. Pregunto porque yo ya estoy en el extranjero y eso significa que primero debería enviar el pagaré por correo postal. Solamente lo puedes enviar por correo postal, porque es el único documento que hay que entregar físicamente. Rodolfo pregunta cómo se hace la suspensión de la obligación de retorno y retribución. Ahí tienes que enviar un ticket a través de de la plataforma. Hay un producto o código especial para eso. Nosotros te informamos cuáles son los antecedentes que tienes que enviar y luego cuando remitas esos antecedentes, nosotros comenzamos a tramitar la suspensión de obligación de retorno y retribución. Pero todo eso es a través de la plataforma. Muchas gracias por la presentación, dice Rodolfo también. Disculpen si se habló de esto, no escuché. Quería saber si ustedes tramitan visas, porque yo soy extranjera que necesita solicitar visa para viajar a España. No, no, ANIT no tramita visas, es un trámite personal de cada becario o becaria. Sí. ¿Existe alguna limitancia entre el término de las becas Chile y la postulación de Fondesit de inicio? No, no existe ninguna limitación. Lo importante es que en caso de adjudicarse ambas no pueden ser utilizadas de forma simultánea. Bien. Em, ¿Qué ocurre si uno se gana un Fondesit de iniciación 2026? Uno puede reducir la beca postdoctoral a 6 meses y tomar el Fondesit de iniciación de acá el 30 de julio del 2026. Lo que acabamos de mencionar, en el fondo no puede ser en simultáneo, entonces tendrían que terminar el postdoctorado en el extranjero, retornar y iniciar desde el retorno el fondo de iniciación. Viviana pregunta si existe algún documento que ANID me pueda entregar para justificar que sí es posible trabajar en otro proyecto al mismo tiempo que trabajo en mi proyecto de Becas Chile. ¿Existe un documento, Katy? No. No, no lo tenemos, pero si es, o sea, en el fondo no hay ninguna incompatibilidad al respecto, pero si en verdad lo necesitas porque tienes problemas, no sé, en la universidad o en el lugar donde te vas a hacer el postdoctorado, podemos hacer uno ad hoc. Nunca nos ha pasado, o sea, como que no es algo habitual porque no hay incompatibilidad, pero en caso de requerirlo podemos hacer uno ad hoc. Bien, entonces, ¿pueden hacer un resumen de qué se envía al MINREL y qué no se envía? Si yo hago la firma de mandatos en España, en el consulado, ¿tengo que enviar el documento original? ¿Qué documentos necesitan enviarse a la NID y que se envíen online? Eso no me quedó claro. Y si soy de Osorno, pero vivo en Murcia, ¿puede repetir el nombre del lugar en donde se envía el documento si uno es de región? Ya, sí. Para enviar el documento, el mandato especial para el timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay que acercarse a la delegación presidencial regional. Ese es el lugar en donde tienen que enviar el mandato especial para que se legalice en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Em, en este caso, bueno, ya lo hemos conversado, pero podemos enviar también información a través de de la plataforma con todo el detalle para que lo tengas así eh, demasiado claro y puedas proceder con esa gestión. Pero aquí te recomiendo que envíes
un ticket a través de la plataforma y nosotros te podemos informar de todo ese proceso. ¿El monto de la beca se paga completo al inicio o es mensual? ¿Cómo y cuándo se realiza el pago de las asignaciones anuales? Eh, el- los beneficios de la beca se entregan de manera mensual y las asignaciones que son las iniciales, como el seguro médico, los libros y la instalación, se entregan una sola vez junto a la primera manutención. Perfecto. Leo, hubo una pregunta que quedó ahí en el tintero. Claudia Galarce pregunta si hay algún plazo para entregar todos los documentos necesarios para la firma de convenio. Es importante que no haya un plazo, pero obviamente siempre es recomendable hacerlo con anticipación para que una vez que viajen al país de realización de postdoctorado esté todo bien, pero no hay como un plazo. Perfecto. Respecto, ¿qué te dedico esta pregunta nuevamente? Respecto a los depósitos mensuales de la beca, ¿es posible que ANID los realice en una cuenta corriente nacional en dólares o debo necesariamente esperar a abrir una cuenta en el extranjero para que se efectúen los pagos? Eh, Puedes hacerlo de cualquiera de las dos maneras que describes, tener una cuenta chilena en dólares o una en el extranjero. Solamente tienes que considerar que no te vayan a cobrar o sea, que esa cuenta no tenga costos adicionales. Bien. Mi esposo y yo tuvimos becas Chile de doctorado. Él terminó primero y luego adjudiqué yo. Actualmente estoy esperando la autorización de ANID para suspender la retribución de mi beca. La retribución y el retorno de mi esposo se suspende de forma automática acogiéndose a mi autorización o él también debería solicitar dicha suspensión. Tiene que solicitarla. Sí. Sí. Ambos tienen que hacer la solicitud. Tiene que hacer el trámite en el fondo. A pesar de que tú ya lo hayas hecho, está perfecto, y vas a poder firmar el convenio, pero él también tiene que solicitar. ¿Tienen conocimiento si el visado que se solicita me permite horas para trabajar? No, la verdad es que no, nosotros no manejamos esa información. No, Aquí la recomendación siempre es consultarlo en el consulado correspondiente. Ellos te pueden entregar esa información bien detallada. Tengo la siguiente pregunta. Patricio dice, actualmente me encuentro residiendo en el Reino Unido como parte del periodo de gracia posterior a mi beca de doctorado. ¿Podría solicitar mi pasaje de retorno a Chile, hacer la firma del convenio estando allá y luego solicitar un pasaje al Reino Unido desde Chile para iniciar mi postdoctorado? Sí, puedes hacerlo. eh, Sí, puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Em, Yo estoy en el extranjero y comienzo el 20 de octubre, pero por temas de horas en el consulado solo podré enviar los documentos alrededor del 30 de octubre. ¿Habría problema con firmar el convenio después de haber comenzado el postdoctorado? no hay problema. No hay problema. Cristóbal Zarzar dice, mi esposa debe hacer el trámite de suspensión de obligaciones por cónyuge adjudicatario de una beca Chile de postdoctorado para becarios que se encuentran en el extranjero. Según la plataforma de ayuda ANID, ella debe enviar los siguientes documentos. Los detalla. Mi pregunta es si no necesita adjuntar también algún documento que acredite que yo me adjudiqué una beca de postdoctorado o la carta de mi universidad. No, no es necesario. Aquí en este caso, claramente tú figuras dentro de la base de datos de los becarios, así que no es necesario que tú o que Igual ella más bien incluya ese documento. si lo Ahora, haces no claro, hay ningún problema, como sí. ahí aplica mucho que han habido varias preguntas de eso, lo que abunda no daña, no por enviar un documento de más vamos a rechazar su solicitud o algo así, o sea, si ustedes están más tranquilos enviando toda la documentación está perfecto, no hay problema. Sí. ¿Uno puede comprar los pasajes en clase económica y pedir el reembolso? Sí, también es posible. Eh, También eso se hace a través de la plataforma de atención de becarios. Ingresan un ticket con los antecedentes para gestionar el reembolso y se tramita si corresponde. Mi hija cumplirá 18 en el transcurso del postdoctorado. ¿Saben qué pasa con el visado de ese caso? Ella podría estudiar o trabajar cuando cumpla 18, ya que su visado sería de acompañante mío. Aquí, claro, la respuesta es similar a lo que mencionamos anteriormente. Estos son detalles que tienes que ver específicamente con con el consulado. Cada país tiene
eh, tiene sus requisitos, sus normas, sus reglas y nosotros no las manejamos completamente. Así que siempre lo mejor es ir a la fuente directa del consulado. Solo para confirmar, ¿es posible realizar la firma de convenio sin estar aprobada aún la suspensión de retorno y retribución? ¿Es posible tramitar ambas cosas en paralelo? No, No, no es no es posible. posible. No es posible. Aquí necesariamente tiene que estar primero aprobada con una resolución la suspensión de retorno y retribución y solamente luego de eso se puede firmar el convenio de beca. Patricia Aceituno dice, comento para aclarar, yo ya me encuentro en el extranjero y podría empezar mañana, pero lógicamente debo esperar la firma de convenio. En este caso tendría que solicitar otra carta de aceptación con una fecha posterior, por ejemplo, 1 de noviembre del 2025, o no habría problema con la fecha que tengo hoy. No, no habría problema porque ya te encuentras en el extranjero. Así que no habría inconveniente de que tu estancia comience mañana. Así es. Tamara Sotelo pregunta, quisiera preguntar por el proceso de la postergación del inicio de la beca. Recientemente, el 1 de septiembre, empecé un trabajo y mi contrato termina el 31 de julio del 2026. ¿Puedo presentar este documento para postergar el inicio de mi beca para el 1 de septiembre del 2026? ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir? ¿Se entiende la pregunta? Sí, es que ella dice que ya está en Alemania, entonces eso cambia la figura. Porque si ella estuviese acá en Chile, sin firmar el convenio todavía, ella puede modificar la carta y firmar cuando tenga la nueva carta que indique que va a iniciar el próximo año. Ahí no habría problema, pero si ella ya inició la estancia postdoctoral, ya está en Alemania, ahí cambia, porque ahí habría que pedir un aplazamiento. Entonces, Claro, lo que tendría que hacer es enviar la nueva carta informando que el inicio efectivo va a ser en otra fecha a la que ya está en el fondo en la firma de convenio o o sea, claro, en la firma de convenio, y con eso se aplaza el inicio, y ahí es muy importante que los fondos que haya recibido ya se le va a decir que los tiene que restituir o los puede imputar. ¿Qué significa eso? Que impute que si ya recibió fondos y efectivamente va a iniciar en septiembre, en el fondo no, los pagos se imputan a futuras manutenciones, pero estaba tratando de hacer dos cosas. Estoy viendo tu situación y tú no has firmado convenio, así que ahí tendría que presentar la carta, creíamos que había firmado ya el convenio. Ahí tendrías que presentar la carta con las nuevas fechas solamente y firmar el convenio con las nuevas fechas. Sí. bien. Hay una segunda pregunta una segunda parte en esta pregunta. Dice que vive en Alemania, el lugar donde realizaré la beca, y deseo viajar en Chile para esta Navidad. ¿Puedo llevar el papel del pagaré en diciembre de este año? Mis papás son del sur y no pueden viajar a Santiago a hacer estos trámites. Inicio mi beca el próximo año. ¿Estaría bien esperar Ah, hasta sí, diciembre que traiga estos papeles? sí, Claro que sí, sí. absolutamente. Sí. Si el pagaré se envía por correo postal, ¿puede una tercera persona o un aval firmarlo, ya que estoy en el extranjero y es más rápido que enviarlo desde Europa? Sí, ya mencionamos que para eso es necesario que esté legalizado el mandato especial. Solamente cuando ya está listo ese proceso, podría tu representante firmar el pagaré por ti. En el caso de embarazo o de enfermedad, ¿es posible solicitar la extensión de beca por 6 meses? ¿Esos 6 meses son apoyados con fondos o se suspende el apoyo económico? No, claramente puedes solicitar la extensión de tu beca por pre y postnatal por esos 6 meses y esos 6 meses son financiados por la ANIT. O sea, vas a recibir una manutención, la manutención normal por esos 6 meses. Bien, considerando que entregaré todos los documentos solicitados en el checklist correspondiente, quisiera confirmar, en el caso de que ANIT requiera un documento adicional o detecte alguna observación, ¿ustedes me avisarán para poder adjuntarlo oportunamente? Sí, Sí. también. O sea, nosotros cuando
eh, todos los becarios envían los antecedentes para la firma del convenio, nosotros los revisamos detalladamente y claramente si encontramos alguna observación, si falta algún documento o hay algo que enmendar o corregir, nosotros nos comunicamos con los becarios y le informamos específicamente qué tienen que hacer. Así que en ese sentido no te preocupes. Rodolfo Martínez dice, perdón, me expresé mal. Mi pregunta apuntaba al automandato especial, que se puede realizar a partir de un mandato especial previamente realizado. En mi caso, tuve antes la beca Chile de doctorado y dejé un mandato especial en Chile. Como mi mandatario, hacer un automandato. Con ese automandato, mi mandatario puede firmar todos los otros documentos necesarios para el convenio. Pagaré declaración jurada. No es posible porque tú mencionas que el mandato especial que dejaste en Chile fue para la beca de doctorado. Entonces, solamente sirve para esa beca, para trámites de esa beca. Para esta beca tienes que firmar un nuevo documento. Distinto sería si hubieses dejado un mandato general. Ese mandato general permitiría que tu representante firme el mandato especial de postdoctorado. Pero si no es así, tienes que firmar un documento nuevo. Bien. Dice, no me quedó claro lo de la cuenta para recibir mis beneficios. ¿Tengo que hacerme una cuenta en dólares? No necesariamente. No es necesario que sea una cuenta en dólares. Eh, la emisión de los beneficios, la manutención, siempre se emite en dólares. Va a depender de la cuenta que tú tengas en el extranjero o la cuenta nacional, el monto que vas a recibir. Eh, también va a depender claramente ahí de la fecha o sea, del tipo de cambio, del día en que se haga la transferencia o el depósito. Pero no es necesario tener una cuenta en dólares, no es obligación. ¿En qué fecha se entrega la primera manutención si mi postdoc inicia el 1 de junio? Y tú firmas pronto, o sea, antes de junio, los primeros beneficios se entregan en una fecha lo más cercano posible al inicio de la beca. Exacto. Aquí también es importante recordar que la entrega de beneficios en el caso de Becas Chile es por mes adelantado, no es por mes vencido. O sea, por ejemplo, si tú comienzas el 1 de junio, la primera transferencia deberías recibirla a fines del mes de mayo y que correspondería al mes de junio, junto con con las asignaciones iniciales, si corresponde también entregarlas. Anit me pide simplemente retribuir. ¿Eso debe ser continuo o podría ser ese tiempo de una manera intermitente? Eh, es un periodo de manera continua. Tienes que certificar eso semestralmente, enviando un certificado de viajes de la PDI y si resides en una región distinta a la metropolitana, anexar además un certificado de residencia. Solamente se permite ausencias pequeñas por vacaciones. Bien. Patricio dice, en caso de realizar la suspensión de retribución y retorno asociada a mi beca de doctorado, ¿es posible aún solicitar el pasaje de retorno? ¿Se entiende la pregunta? En caso de realizar la suspensión de retribución y retorno asociada a mi beca de doctorado, ¿es posible aún solicitar el pasaje de retorno? O sea, si te refieres al pasaje de retorno de la beca de doctorado, Ya no es posible porque ya está No, autorizada ya la sí está suspensión, suspenso. entonces ya se congeló la obligación de retorno. Exacto. bien, y no tenemos más preguntas. Sí, Perfecto. está Muchas ok gracias por con su eso. tiempo y su asistencia. Esperamos que este taller haya sido de ayuda y bueno, estaremos en contacto para la firma de convenio y todos los trámites posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias y suerte a todos.